Mateo capítulo 21, desde el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo a la planta: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo que si tuviera fe y no dudare, no solo haría esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras: quítate y échate en el mar, será hecho. Y observa esto: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, dice, te lo asegura el Señor Jesucristo, lo vas a recibir. Santiago, capítulo 5, verso 16, dice esto: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, o sea, la oración eficaz quiere decir que logra hacer efectivo el propósito. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate, hoy en día tenemos tantos hermanos y hermanas con alguna enfermedad. Y la iglesia, que tiene el poder, casi ni lo utiliza. ¿Y sabe por qué es esto? Es por la incomunicación que tienen los que padecen algún problema, alguna enfermedad. Incomunicación con la iglesia del Señor. El texto de Santiago comienza diciendo: confesad vuestra ofensa. La primera acción de un hermano para que su oración por algún otro hermano que está enfermo pueda participar en esa oración es perdonar a quien sepa o no sepa que ha ofendido, porque hay algunas veces por comentarios nos comentan que está ofendido tal y tal hermano. Tengo que confesar eso, y así, una vez que lo confieso, me podré unir a aquellos hermanos que piden por la salud o por lo mismo que se ha pedido en esa reunión. Este texto de 21-22 de Mateo dice: y antes de pedir tienes que creer, dice, todo lo que pidieres en oración creyendo. O sea, analicemos bien lo que nos dice el Señor. Antes de pedir, tengo que creer, ¿me entiendes? Y cuando esté creyendo, tengo que aprender, si yo estoy ofendido con alguien, ir y pedir perdón. Por eso el texto dice, lo primero que dice Santiago, que tengo que creer. Lo que dice acá el texto 21-22, dice: todo lo que pidieren, creyendo, lo recibirá. Primero lo creo, después lo pido y lo recibo. Eso es lo que dice. Santiago también en el capítulo 1, en el verso 6, nos da otra enseñanza. Jesús dice así: pero pida con fe. Primero, sin tener ofensa con algún hermano. Segundo, voy a creer lo que voy a pedir. Acá Santiago también en el verso dice: pida con fe. O sea, que conforme, cuando dice pida con fe, es pedir conforme a lo que yo escuché de la palabra de Dios. Porque te repito, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, voy a pedir, pida con fe, dice. O sea, no dudando nada. Porque dice Santiago: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El verso 7 dice: no piense esa persona o ese hermano, pues que quien haga esto, que recibirá cosa alguna del Señor. Vamos a tomar un ejemplo de lo que es la oración.
de la iglesia. Por eso Jesús, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y la iglesia somos nosotros, estamos para pedir. Fíjate en el libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a empezar desde el verso 1. Es una historia muy conocida. Cuando Jacobo muere, lo matan y Pedro es encarcelado. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16 soldados, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mire lo que hacía la iglesia. Un hermano en problema. Un gran problema. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Todo lo que pidieres orando, creyendo, lo vas a recibir. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, o sea que estaba atado a las cadenas a 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado a la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos. Observe qué estaban haciendo ahí los hermanos, donde muchos hermanos, muchos, estaban reunidos orando. Seguían orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y esto es lo llamativo, que aquí había algunos que no creían, porque le dijeron: estás loca. Lo que nos dice el 22 del 21 de Mateo: todo lo que pidieron oración creyendo lo recibiréis. Yo por ahí no entiendo esto.
oramos, pero parece que no creemos. No creemos en la solución. ¿Sabe por qué le digo? Porque tenemos problemas, oramos y seguimos con la aflicción del problema. Seguimos con la angustia del problema. Es como si no creyéramos que el problema puesto en las manos de Dios a través de la oración, Dios lo puede solucionar. Si yo creo entonces en mi oración, ahí va a ser ya de agradecimiento, de gozo. Por eso hablé con Dios, porque yo creo en su poder, porque yo creo que Él puede deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Para esto apareció Él, para deshacer las obras del diablo. Pero acá vemos a este hermano. Salió, dice, ellos, dije, estás loca. Ellos. O sea que parece que todo. Ellos le dijeron, estás loca. Yo digo, pienso, les pasó a ellos que estaban tan cerca del Señor que lo vieron. Pero esto es para enseñarnos a nosotros, como dice Romanos 15:4. Todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, nosotros no tenemos que hacer como hicieron ellos. Porque aquí nos está enseñando que cuando hay un problema y la iglesia esté orando, por favor, crean que Jesús les va a dar lo que le están pidiendo. Que la oración ya tiene una respuesta positiva. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Acá dice, estás loca. Ellos le dicen a Rode, estás loca. Pero si estaban pidiendo a Dios que lo salve a Pedro. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ella decía, es su ángel. Ya lo daban por muerto. Porque había matado a Juan, a Jacobo. Los había matado a espada. A Jacobo lo mató, hermano de Juan. Estás loca. Fíjate. Si a estos hermanos les pasó eso, yo sé que a vos te está pasando lo mismo. Y quiero que aprendan en este momento, lucha con la aflicción del problema. Lucha contra la desesperación del problema. Cuando tú, fíjate, cuando vayas con tu problema al Señor, echa sobre mí toda tu aflicción, porque yo tengo cuidado de ti. Hazlo como dice acá. Todo lo que te voy a pedir en oración creyendo que voy a recibir lo que le pido a Dios. Por favor, cuando ya termine su oración, esa aflicción que te trajo el problema, peleala, sacala, poné tu mente, poné el pensamiento en tu mente de que Jesús ya está haciéndose cargo del problema, ya está liberando de ese demonio a ese ser querido tuyo, ya está liberándolo de ese problema, de esa enfermedad o de lo que sea. Cree, hermano, cree. Sé que es difícil, porque muchos no lo han practicado. Y todos los días tenemos motivos para practicar la oración creyendo que lo vamos a recibir. Pida con fe. Todos los días los que tienen acercamiento a la palabra de Dios están escuchando lo que el Señor les pide, las promesas de Él. Entonces acá vemos que no podemos hacer como hacían este grupo de hermanos que estaban en esta casa de esta hermana también, que estaban ellos orando, estaban reunidos orando. Entonces unos con otros, hermanos, a través de este mensaje, unos con otros empecemos antes de orar, preguntar, ¿vos crees que Jesús puede hacer esto? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Si hay alguno que tenga duda, ven y le vamos a hablar, lo vamos a llenar de fe, nos vamos a llenar de la palabra de Dios. Le vamos a hacer ver la palabra de Dios, lo vamos a hacer leer para que Él pueda
tener el mismo espíritu de fe que tenemos todos. Porque 2, 3, si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, dice el Señor, mi Padre, yo lo haré, dice Jesús. Fíjate lo que pasó acá. ¿Qué pasó con este muchacho? Dice en el verso 1. Observe. En aquel tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarlo. Vamos a ir traduciendo. Este rey Herodes hoy en día vendría a ser el mismo diablo y los demonios, que lo único que quieren es maltratar tu vida. Recordad, Jesús dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. Pero tu vida está siendo maltratada todos los días. Y vos no te das cuenta de ese maltrato que te da tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu patrón, tu familia, tus vecinos. Muchos de ellos. Para maltratarlo, dice él. Herodes, hecho a mano. Tú andas buscando como león a quien destruir. Y acá está este. Quiere maltratarte. Quiere maltratarte. Viendo, dice el 3, que había agradado y le gusta. Trabajemos, dicen los demonios. Amarguémosle la vida a este de esta manera, con la esposa, con el esposo, con la salud. Lo amarguemos, le amarguemos. Y dice, el verso 4. Vamos a tomarlos presos en la cárcel. Fíjate, entregándolos, dice, a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que les custodien. Vos no te das cuenta, pero hay demonios que te están custodiando a ti, para que tú no aceptes la verdad. Acá había 16 que estaban cuidándolo a Pedro. 16 demonios que lo ataron a una cárcel. Y muchos de nosotros, hoy la cárcel es una enfermedad. Una cárcel es el miedo. Una cárcel es el vicio. Una cárcel es el odio. Una cárcel es el pasado. No puedes salir de ahí. Y ahí te tienen prisionero estos demonios. Cuando Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo te libertare, verdaderamente eres libre. Libre justamente de esas cosas. De esa cárcel. De ese pasado. De ese presente mal que te maltrata. La vida, dice, la vida. Muchos dicen, la vida está dura, la vida está cara, la vida es imposible. Para un hijo de Dios, no. La vida de un hijo de Dios es siempre gozoso. Está resguardado bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la vida del Hijo de Dios, que tiene ángeles que los cuidan, que tiene todo, que Dios dice, Dios suplirá todo lo que te haga falta. Pero estás como estaban estos pobres muchachos. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero miren lo que decía Pedro en el verso 6. Pedro estaba en la cárcel. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. No estaba orando. Estaba durmiendo. Y aquí hay una enseñanza. En Efesios 5:14 dice Dios, despiértate tú que duermes. Estás dormido. Estás dejando que el diablo, el demonio, el mundo, el pecado te encierren, te maltraten. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a complacer al Padre? Con Tesalónica 5:16, donde dice, estás siempre gozoso. ¿Cuándo? Si estás dormido, estás como Pedro. Pedro en la cárcel dormido. No estaba orando. Le daba lo mismo. ¿Qué habrá pensado Pedro? ¿Habrá confiado en el Señor, en la iglesia? Por lo menos acá Dios habrá dicho, Pedro estaba hablando conmigo. O estaba cantando como Pablo y Silas cuando estaban prisioneros. Pero Pedro estaba durmiendo.
la iglesia está durmiendo. Por eso hay muchos hermanos que están enfermos y no se comunican con la iglesia. No sé si parece que el diablo les puso, me da vergüenza pedir por mi hijo que se droga, o por mi marido que es alcohólico, o que es del vicio del juego de azar, o cualquier otra cosa. Te da vergüenza, hermano y hermana. Estás dormida. Estás dormido. Si tú mira el poder que tiene la iglesia. Dios envió a su ángel para que destruya esa obra. Fíjate, cadenas de hierro, las puertas se abrían solas. Algo invisible, un poder invisible, abrió esas puertas de hierro. No había hombre, no había ángel. Puerta, hombre, poder invisible, abrió las puertas de la cárcel y ellos caminaron y salieron. Salió ahí Pedro con el ángel. Ese poder lo produjo la iglesia. Aunque fíjate, aunque Dios, tal vez la oración eficaz de alguno puede mucho. Tal vez uno de ellos le creyó a Dios. Porque vemos la respuesta cuando Rode habló y dijo, está Pedro, vos estás loca, le dijeron ellos. Entonces no esperaban el resultado de la oración. No esperaron lo que dice Mateo, lo recibirá, lo que me pide, lo recibirá. Entonces ellos no estaban esperando. Pero estaban orando. A mí me dicen mucho, pastor, estamos orando. Y yo sé que están mal. ¿Qué están orando? ¿Qué le están hablando a Dios? Las respuestas ya las tienen acá en la Biblia. Sácala de acá la respuesta. Ya la tienes. ¿Hasta cuándo vas a orar como los que estaban acá? Sin creer en el poder de Dios. Y las respuestas de las muchas oraciones que tú haces ya están escritas en la Biblia. Búscala, créela y recíbela. ¿Por qué? Porque tienes que utilizar tu fe. Acordate que la fe es la conclusión de la certeza de todo lo que se espera y de todo lo que no se ve. Hay muchos hermanos en la iglesia, hermanos, que están presos. Están privados de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque ellos se han dormido como Pedro en la cárcel. No quieren comunicarle a la iglesia. Gálatas 5:1 dice, estate firme con la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y no estés otra vez, ¿hasta cuándo? Sujeto, atado a un palo, al yugo, de ese maltrato que te está dando esa enfermedad. El matrimonio, los hijos, el dinero, los afanes, la envidia, los celos, el pasado. ¿Hasta cuándo vas a aceptar ese maltrato en tu vida? ¿Hasta cuándo vas a dejar que el pasado le hable al presente? Por favor, basta. También acordate que tú estás custodiado. Acá había 16 custodiándolo en la cárcel a Pedro, que lo privaban a Pedro de comunicarse con los demás, con lo del exterior. Por eso el hombre interior tuyo está privado de la comunicación con los demás. No, hermano, despiértate. Comunícale a la iglesia, a un grupo de hermanos en una casa que se reúnan. Hermanos, oremos al Padre. Hablemosle a Él de mis problemas. Pero con la seguridad de que la respuesta es favorable para ti. Dios nunca va a estar del lado del problema. Dios va a estar del lado tuyo. Dios va a estar deshaciendo las obras del diablo. Cuando tú le creas y confíes en el poder que Dios te ha dado a ti, que es la oración. La oración es el mismo poder de Dios. Por favor, hermano. En el caso de Pedro, la iglesia estaba al tanto de todo lo que le estaba pasando. Y con los hermanos que murieron. ¿Qué hicieron? Se pusieron a orar sin cesar, dice
a Dios por Pedro. Llegó un ángel del Señor. Tal vez sea un hermano que Dios lo envía para darte un texto. Que la palabra de Dios es el único consuelo para ti. Y cuando llegue ese hermano, cree que Dios lo ha enviado. Verás una luz en tu mente. Porque cuando el ángel entró, resplandeció una luz, dice, en la cárcel. Y lo tocó a Pedro. Lo despertó y le dijo, levántate. Levántate. Levántate tú también. Iglesia, o hermano, levántate. Comunícate con el exterior, con el resto de los hermanos de la iglesia. Y cuéntale tu problema. Oren a Dios, hablen con Él. Crean que lo van a recibir. Por favor, antes de orar, crean que van a recibir lo que Jesús ya les dio. Llámese lo que se llame. ¿Qué pasó cuando Pedro salió en libertad? Hemos leído 12 del libro de los Hechos en el verso 14. Reconoció la voz de Pedro Rode, de gozo, no abrió la puerta. Corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. El 15, ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Ellos dijeron, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se calle, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Dijo el Señor, el que estuvo en la cárcel fue un ángel. Pedro dijo, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y tú vas a contar a la iglesia. Iglesia, a partir de este mensaje, por favor, cuando se reúnan, cuenta cómo el Señor te sacó de la cárcel a ti o a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, al que tú le presentes a nuestro buen Dios. El demonio te ata cuando tú le permites. Te va a atar con cadenas. Cuando uno está atado con cadenas es imposible, es como esposa que te pone la policía. Este falso rey llamado Satanás te quiere atar a los vicios. Como dice el Efesios 4:22. Él te quiere encarcelar en tu propia casa. Te quiere encarcelar en tu propia familia. Con odio, rencor, pelea, amargura. Hoy hablé con uno de mis cuñados y me dijo, tenía un problema en una arteria. Y me dijo, él sabe lo que me dijo el médico, que la arteria tapada que tengo es las tantas veces que yo renegué, me amargué, grité, me preocupé. Y el médico le dijo estas palabras, ¿sabes por qué? Porque la sangre sufre también las consecuencias del enojo, los gritos, las peleas, las amarguras. Eso me dijo el médico, la sangre sufre, por eso las arterias se taparon.
Satanás te quiere atar a eso, en tu propia casa, en tu propia familia, en tu trabajo, en tu propio cuerpo. Tiene una gran variedad de lugares para ponerte prisionero, por favor, porque tú lo dejas. ¿Por qué no lo dejas a Cristo que Él haga esa obra? Como dice Filipenses 1:6, fiel el que comenzó en ti la buena obra, déjalo que la termine. Dice hasta el día de Jesucristo. El objetivo que tiene el demonio con su trabajo es que no te reúnas en la iglesia, que no vengas a la reunión de oración, que no prediques el evangelio, que no te ocupes de tu salvación. La oración es el poder de Dios. Desata grande alegría, sus bendiciones. Ora por tu familia, ora por tus hermanos en la fe, que ya no se reúnen con nosotros. Aquí te voy a dar un testimonio. Estaba también en la casa de unos hermanos, en un negocio de ellos. Y estaban hablando de unos hermanos que se habían alejado. Entonces yo le dije, cuando estemos en nuestro templo, cuando nos reunamos ahí, vamos a clamar, vamos a orar por todos ellos. No los vamos a dejar caídos. Dije eso, del lado de uno de los hermanos, una antena parabólica ahí que estaba y otras cajas más, parece que las empujó el demonio así. Porque no le gustó lo que hemos dicho, lo que dije en ese momento. Oramos, hermanos. Vamos a rescatarlo. No vamos a criticarlo más. No los critiques, por favor. No los tengas por enemigos. No los tengas por enemigos. Vamos a orar, vamos a clamar para que Dios mande su ángel y los traiga de vuelta. Y no les digamos nada, ni nos asombremos. Porque la oración eficaz y la oración del justo puede mucho. Lo hemos visto acá. Jesús nos dijo esto. La única necesidad que tienen ustedes, mis hijos, mis redimidos, lo dijo en Lucas 18:1. Y te leo esto. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y nunca olvidarse de esta gran necesidad. ¿Qué quiere decir? Y no desmayar. Porque cuando uno se desmaya se olvida de todo. Ni sabe quién es. Entonces dice, la necesidad de orar, la única necesidad es hablar con Dios. Es la única necesidad que tienes tú, hermano y hermana, de hablar con Dios. Y Él va a solucionar todos tus problemas. Y todo lo que pidieres, tenemos que pedir necesidad. En oración, hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Yo me gustaría que te acostumbres a decir, dejemos un poquito del lado a la palabra orar y usemos la palabra voy a hablar con mi Padre. Voy a hablar con mi Dios. Suena más fuerte. Suena más con un volumen más grande que te abraza. Voy a hablar, voy a dialogar, le voy a llevar mi problema. Es mi Padre. Él me escucha. Yo sé que siempre me escucha. Todo lo que le pidas, todo. Como diciendo, no hagas nada sin el consentimiento de Él. No hagas nada. Por favor, todo lo que pidas, hablando conmigo, lo vas a creer primero. Y yo te lo daré y tú lo recibirás. Mateo 22, 21, 22. Mateo 21, 22. Hermano, que esta palabra, Señor, encárgate de regarla y que produzca frutos al 100%.
Iglesia, despiértate. Levántate. Como le dijo el ángel al Pedro. Levántate y sal fuera. Camina. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Que la puedas utilizar en tu vida ahora. Pelea la buena batalla, la de la fe. Porque ahí está la batalla. Con la duda y con la incredulidad. ¿Y el qué dirá? Pelea la buena batalla de la fe. Y entra en la victoria con la cual Jesús te hizo victorioso. Oremos unos por otros. Oremos para que podamos pronto terminar la construcción en nuestro templo. Para que todos unidos ahí comencemos una nueva iglesia después de todo lo que está pasando con este virus. Habrá una nueva iglesia y habrá muchos hermanos nuevos que serán rescatados del infierno que hay en este mundo. Que Dios los bendiga. Oren uno por otro en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén.